Muy buenas tardes, muy buenas queridos amigos. En esta hora queremos agradecer a Dios por su presencia, por sus cuidados y queremos presentarles a ustedes las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿En qué cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Relacionada con la palabra de Dios, con la Biblia, y entonces quizás te puede servir vos que sos adventista para poder explicar a otros cuáles son las creencias fundamentales de nuestra congregación. Y si no sos adventista y te gustaría conocer en qué creen los adventistas del séptimo día, entonces vas a tener la oportunidad a través de este breve informe que vamos a presentar de conocer las doctrinas y las creencias en las cuales se basa la Iglesia Adventista del séptimo día al presentarse ante la sociedad. Así que vamos a pedir a Dios su compañía y su bendición para iniciar este programa. Padre nuestro que estás en los cielos, si es tu voluntad, bendice a cada uno de mis amigos que están viendo este programa, para que el Espíritu Santo los ayude a entender a ellos y me ayude a entender a mí también y a poder explicar las doctrinas fundamentales en que se basa la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de las cuales se desprenden estas creencias fundamentales también. Gracias por tu compañía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, aquí estamos entonces presentando. La Iglesia Adventista entonces basa sus doctrinas en la palabra de Dios, por supuesto. Aquí tenemos la Biblia y la Biblia presenta, la palabra de Dios presenta seis doctrinas que nosotros podemos estudiarlas y de ellas desprender las creencias de nuestra iglesia. La primera doctrina que vamos a analizar, vamos a presentar, de la cual sale también algunas creencias, la creencia fundamental, es la doctrina de Dios. Es la doctrina de Dios. Ningún otro libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado y tan condenado como la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro que ha ido para los dos extremos en cuanto a la actitud de las personas hacia él. Sin embargo, la revelación divina nos explica que la exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural y social inigualable, sino de su origen y de los temas que trata. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Esa es una de las razones por las cuales tiene una exclusividad de la palabra de Dios. Tiene una revelación general porque está disponible para todos y apela a la propia razón humana. Los principales canales de la revelación general son la naturaleza, la historia, el comportamiento humano y la conciencia. A través de estos canales, de estos 4 canales, nosotros podemos conocerla. Hay también una revelación especial, encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice que en el principio, a través de los profetas, después fue transmitida por intermedio de su última revelación en la persona de Jesucristo. Tenemos 2 elementos acá de la palabra de Dios, que al principio fue traída a través de los profetas, esto es el Antiguo Testamento, y la última revelación de la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. También tenemos un punto focal de las Escrituras. La Biblia expone la condición humana y revela la solución divina. Jesucristo es el punto focal de las Escrituras. En el Antiguo Testamento es el Mesías, en el Nuevo Testamento es revelado como Jesucristo, el Salvador. Quiere decir que Jesús, nosotros aceptamos que recorre todas las Escrituras. La autoría de la palabra de Dios. Los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo como la fuente de sus revelaciones. Pedro destacó el hecho de que el Espíritu Santo
operaba a través de todos los profetas. Ahí tenemos los versículos para cotejar. Dios es, por lo tanto, el autor de la Biblia. La inspiración. Dice Pablo que todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar. La palabra de Dios, traducida aquí como inspirada, significa literalmente proveniente del soplo de Dios. Proveniente del soplo de Dios. Dios inspiró la verdad en las mentes de los hombres, los cuales expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras, que fueron consolidadas en las Escrituras. Por lo tanto, inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. Los profetas traducieron las revelaciones divinas en lenguaje humano, con todas las limitaciones e imperfecciones con las que se haya revestida la Biblia, pero aún así, ese era el testimonio de Dios. Los hombres, no las palabras, y atento acá, los hombres, no las palabras, fueron inspiradas. ¿Correcto? Así que bueno, hay una explicación de la escritora Ellen White que dice: la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de ¿quién? ¿De los hombres? No, de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Eran los escribientes de Dios, pero no su pluma. ¿Alguna expresión acerca de la excepción? Los 10 mandamientos, por ejemplo, estos son de composición divina, netamente, no humana, fueron pronunciadas por el propio Dios y escritas por su propia mano, ¿no? Y Éxodo 31 dice que Dios escribió con su propio dedo. Aún así fueron expresadas teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. En la Biblia vamos a encontrar paralelismo. Existe un paralelismo entre Jesús y el hecho carne y la Biblia. Jesús combinó en sí a Dios y al hombre. De modo similar, la Biblia también reúne lo divino y lo humano en uno solo. Esta combinación divino-humano logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular entre los libros de la literatura. Autores de las Escrituras, el Espíritu Santo preparó ciertas personas para que recibiese la comunicación de las verdades divinas. La revelación divina recibida no convertía a las personas ni le aseguraba la vida eterna. Todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa, necesitando diariamente de la gracia de Dios. Inspiración, iluminación. La inspiración de los autores bíblicos no deben ser vistas simplemente como iluminación u orientación divina, pues estas son prometidas a todos los que buscan la verdad. De hecho, la inspiración de los escritores bíblicos ocurrió aun cuando ellos no comprendieron el mensaje divino. Ahí está el significado entonces de inspiración. El método en el cual fue escrito la palabra de Dios. Frecuentemente el Espíritu Santo comunicó el conocimiento divino por intermedio de visiones y sueños. Otras veces habló audiblemente a través de impresiones íntimas. Algunos, el Espíritu les reveló eventos futuros. Bueno, en el caso de Daniel, allí vemos, y también el apóstol San Juan. En otros momentos, los escritores registraron eventos históricos también, que iban a suceder o que estaban sucediendo en el momento. Inspiración e historia. Aunque los datos hayan sido elegidos a través de observación personal, información oral, fuentes escritas, revelación directa, todas las informaciones llegaron al escritor a través de la orientación del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración divina garantiza la plena confiabilidad en las escrituras con la selección de los materiales. Exactitud de las escrituras. La Biblia ha sido preservada con esmerada, dice acá, y milagrosa precisión.
a pesar de todos los intentos de destruirla. La comparación de los manuscritos del Mar Muerto con manuscritos de elaboración posterior han contribuido para comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que se leía en los años de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento. Los autores bíblicos testificaron que su testimonio no se originaba con ellos propiamente dicho. Fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, que vino a Ezequiel, que vino a Oseas y a los demás profetas. Les fueron ordenados que hablasen en el nombre del Señor, diciendo, así dice el Señor. Jesús y la autoridad de las Escrituras a lo largo de todo su ministerio, Jesús destacó la autoridad de las Escrituras. Colocó a la Biblia encima de las tradiciones y opiniones humanas. Reprobó constantemente a los líderes judíos por el hecho de desviar la autoridad de las Escrituras. Ellos creían en las tradiciones. El Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sin la iluminación de la mente humana por el Espíritu Santo, la Biblia jamás podrá ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autorizada de la voluntad de Dios. Y qué importante este punto, porque si nosotros pretendemos enseñar la Biblia, entender la Biblia, y no hacemos partícipe de este estudio, de esta predicación al Espíritu Santo, lo único que estaremos haciendo es relatando cuestiones humanas, la Biblia y la ciencia. Algunos dicen que la Biblia y la ciencia se contradicen entre sí, pero sin embargo, las contradicciones entre las Escrituras y la ciencia son frecuentemente resultado de la especulación. La incapacidad de armonizar la ciencia con las Escrituras viene mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente las Escrituras, se las nota en perfecta armonía una con la otra. La Biblia y los dones del Espíritu. El Espíritu Santo no fue prometido con el objeto de sobreponerse a la Biblia. En realidad, todos los dones del Espíritu deben testearse ¿con qué? Con la Biblia. Si no están de acuerdo con ella, deben descartarse totalmente. La unidad de la palabra de Dios, la lectura superficial conducirá a una comprensión superficial. La Biblia no presenta una información monótona, sino una rica y colorida diversidad de testimonios armoniosos, revelando así una belleza rara y distinguida o distinta, ¿no? Entonces, no debemos leer la Biblia en forma superficial. Un ejemplo claro de revelación progresiva se muestra a través de la armonía existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hayan sido escritos con intervalos de varias generaciones, son inspirables y no presentan ninguna contradicción en las verdades que revelan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ahí tenemos entonces la palabra de Dios, un libro que nosotros creemos y creemos que fue inspirado por Dios para que sea una bendición para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga a entender a entender estos puntos, a entender que debemos estudiar la palabra de Dios, que debemos buscar a Dios de todo corazón y que de esa manera podemos encontrar el camino de la salvación. Que el Señor te bendiga. Estamos a disposición para poder ayudarte a entender la Biblia, si necesitas comprenderla, y si tenés una y no la entendés, para eso estamos aquí. Ahí en los comentarios colocanos y te vamos a dar la posibilidad de estudiar un curso bíblico para poder entender esta doctrina, esta creencia fundamental que tienen los adventistas del séptimo día, que es la Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente. Chao, chao, nos vemos.